Bien, en este tema vamos a ver los conflictos individuales de seguridad social. Estos conflictos individuales de seguridad social prácticamente nos ayudan a resolver los conflictos que se tienen con algunas instituciones de seguridad social, que ahorita más adelante veremos de manera más específica. Y bueno, estos tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivadas de los conflictos del seguro que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme la ley del Seguro Social. También la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, que deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, y por otra parte las administradoras del fondo para el retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Específicamente los derechos de seguridad social también vienen inmersos en ocasiones en los contratos colectivos, es decir, en ocasiones se tienen prestaciones superiores a las de ley, incluso de seguridad social, que van en beneficio de sus propios trabajadores por logros sindicales o por alguna otra situación que se pueda manejar, ¿sí? Por presión incluso de los mismos líderes sindicales por medio de la presión de la huelga, en donde obtienen mayores beneficios, mayores prestaciones para sus agremiados, para los trabajadores. Y bueno, la competencia para conocer de esos conflictos por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del lugar en que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la cual se encuentran adscritos los asegurados o sus beneficiarios. Entonces, la competente para conocer de estos conflictos será la Junta Federal, ¿sí? Precisamente porque se trata de instituciones que emanan de una competencia federal, ¿sí? Y bueno, en el caso de que se demande únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentra el último centro de trabajo del derechohabiente. Es decir, directamente se basa en una cuestión ya territorial para efectos de poder delimitar la competencia. Y bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los legitimados sobre estos derechos de seguridad social? Nos dice aquí que los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados por los trabajadores asegurados, pensionados o sus beneficiarios que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social, los trabajadores que sean titulares de los derechos derivados del Fondo Nacional para la Vivienda, para los trabajadores o sus beneficiarios, y los titulares de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores sujetos a esta ley o sus beneficiarios. Los trabajadores que les resulten aplicables los contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social, como ya lo vimos, ¿sí? Que estos son prestaciones superiores a las de ley directamente por los beneficios que se obtienen mediante la presión del emplazamiento a huelga. Y las demandas relativas de los conflictos que deben de contener. Aquí prácticamente el legislador nos está exponiendo directamente pues un formato prácticamente de la demanda, ¿sí? Nos establece nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y de los documentos que acrediten su personalidad, exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación, las pretensiones que promueve expresando claramente lo que se pide, nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social. Y el número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario. Clínica o unidad de medicina familiar asignada, es decir, los datos
de referencia para que la autoridad tenga el pleno conocimiento precisamente de que son asegurados, son parte, tienen la legitimación, ¿sí? En este caso de directamente por parte de la autoridad del instituto. Y en su caso, el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento negativa de crédito para la vivienda. Y los documentos expedidos por los patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda, los trabajadores y la administradora de fondos para el retiro correspondiente, o en su caso el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y en general la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez, que es muy importante que busquemos siempre precisamente que se dé el principio de inmediatez, es decir, que sea apegado a lo que establece el artículo 17 constitucional. Y las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones y las copias necesarias de la demanda o anexos y para correr traslado a la contraparte. Y bueno, estos son los requisitos esenciales para la demanda, es así como lo establece el legislador. Dice, los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 784, deberán exhibir los documentos que de acuerdo con las leyes, tienen la obligación de expedir. Acuérdense que el 784 nos establece los documentos que los patrones tienen la obligación de conservar. Por tal motivo, también aquí aplicado en este procedimiento, también va a surtir los mismos efectos y estos institutos a los cuales se pueden demandar mediante este procedimiento, también van a tener obligación de conservar ciertos documentos, por lo tanto, carga probatoria va a ser directamente para estos institutos que acabamos de mencionar, como lo son la fecha de inscripción al régimen de seguridad social, número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, promedios salariales de cotización de los promoventes, estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados, disposiciones o retiros de los asegurados sobre los recursos de las cuentas, otorgamiento de pensiones o indemnizaciones, vigencia de derechos y pagos parciales otorgados a los asegurados. Todos estos documentos, entonces como quedamos, son obligación de estas instituciones de conservarlos. Y por otra parte, tratándose de prestaciones derivadas de los riesgos de trabajo o enfermedades generales, el procedimiento se sujetará a las siguientes reglas, hablando directamente para un riesgo de trabajo, que en un momento dado no estuviese de acuerdo, en este caso el asegurado, de la pensión, por ejemplo, que le fue designada, entonces podrá demandar bajo este procedimiento, que es un procedimiento pues bastante ágil. Se supone que es un procedimiento sumario porque precisamente es un procedimiento de tramitación especial. Y bueno, las partes designarán a sus peritos médicos en la demanda y en la contestación de la misma, los cuales deberán contar con el registro, que debe haber un registro. Directamente las juntas federales deben de tener un registro y ese registro se va a establecer bajo ciertos lineamientos, es decir, para efectos de que estos peritos tengan los conocimientos y tengan todo lo necesario para poder acreditar que son los expertos en esta materia, ¿sí? Y en caso de que el actor omita la designación de perito médico o no lo solicite, la Junta le designará uno en términos de lo dispuesto por el artículo 824. Acuérdense que como son parte actora, son como trabajadores, pues en este caso la Junta está obligada a designarles un perito para efectos de que pueda tener la misma oportunidad de defensa, ¿sí? Y bueno, por otra parte, los dictámenes, ¿qué es lo que deben de contener los dictámenes periciales? Datos de la identificación de la acreditación de la profesión del médico, de cada uno de los peritos, datos de identificación del actor, precisando el documento con el que comprobó su identidad, diagnóstico sobre los padecimientos reclamados, tratándose de la calificación y evaluación de los riesgos de trabajo, los razonamientos para determinar
la relación de causa-efecto entre actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de incapacidad cuya calificación o evaluación se determina. Acuérdense que tiene que haber una, tendrá que manejarse como una identidad de que efectivamente lo que estaba realizando pues fue parte del riesgo que ocurrió. Es decir, tendrá que haber una relación entre el trabajo que realiza con lo que le ocurrió, ¿sí? Y bueno, los medios de convicción, los cuales se basan en las conclusiones del peritaje, concluyendo la referencia a los estudios médicos a los que hubiese sometido el trabajador y en su caso el porcentaje de evaluación de disminución orgánico-funcional o la determinación del estado de invalidez. Va entonces en este dictamen se va a establecer de manera muy específica todos los datos que le puedan beneficiar en este caso al trabajador, al asegurado, ¿sí? Y estos datos pues van a ser de mucha importancia, precisamente por eso se basan principalmente las pruebas en este procedimiento en las pruebas periciales, ¿sí? Dice, las partes contarán con un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la celebración de la audiencia inicial para que sus peritos acepten y protesten el cargo conferido y expresen a la Junta en forma justificada los requerimientos necesarios para la emisión del dictamen pericial y en su caso para la determinación del nexo causal tratándose del riesgo de trabajo. La Junta se hará cargo de la notificación de los peritos que éste designe y dictará las medidas que considere pertinentes para agilizar la emisión de los dictámenes periciales y requerirá al trabajador para que se presente a la realización de los estudios médicos o diligencias que requieran los peritos. En este caso, se va a necesitar, va a ser muy necesario que se presente el trabajador para efecto de que se le hagan los estudios y los peritos estén aptos para poder realizar su dictamen. Y muchas de las veces en estos dictámenes periciales el perito pide un término para poder presentar su dictamen y la Junta accede un término de 10 días, de 15 días, a veces hasta de 30 días y a veces en ocasiones acceden por precisamente cuando son congruentes, ¿verdad? Y por otra parte también podrán las partes realizar ahí alguna manifestación, objeción incluso del dictamen pericial para efectos de que pues, la Junta, si en caso de que lo considerara, puede tomar en consideración esas manifestaciones, porque al final de cuentas el dictamen pericial no es una determinación determinante, sino que la Junta va a hacer su propia valoración de esas pruebas periciales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por favor, hay que estar muy atentos del siguiente tema que se va a presentar para efectos de darle continuidad a estas exposiciones.